Buenos días, es martes 1 de abril, son las 8:20 de la mañana y estamos junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, analizando la semana política. Juan Andrés, fíjate que hay elementos que no han variado mucho, ¿no? En estos días. Está evidentemente el tema presidencial latente, con toda la discusión que trae consigo con un número de candidatos infinitos inscritos esperando firmas de apoyo. Tenemos cortes de luz sectoriales, tenemos un llamado a paro de la Central Unitaria de Trabajadores, ¿no es cierto? Con una carta abierta al presidente de la República. Tenemos además, ¿no es cierto?, todas estas discusiones internas que se están dando en el ámbito de la derecha, donde pareciera ser que no hay un consenso sobre el candidato presidencial o la candidata, y en el mundo del oficialismo tampoco, para decirlo de algún modo, ¿no es cierto? Se está en un proceso en donde se está caminando y no hay todavía claridad, para decirlo de algún modo, ¿no? Y por otro lado, está esta historia nuestra, en donde recordamos a nuestros mártires, donde recordamos, ¿no es cierto?, a gente que sufrió la represión durante la dictadura, con actos potentes, con actos significativos, unitarios, y que dan, ¿no es cierto?, un cuadro político bien particular, terminando marzo e iniciando abril. Juan Andrés. Buenos días, Omar. Buenos días, amigas y amigos. Yo creo, Omar, que deberíamos partir con algo que tú mencionaste, que si yo no me equivoco, está muy poco difundido. No le vamos a pedir a los medios hegemones, a los medios de las siete familias, ¿no? A los Ujú. canales de Luxit, del Heller, Solari, Falabella, del Paramount, en fin, no les vamos a pedir que difundan o que informen esta carta, que a mí me parece extraordinariamente importante que se pueda conocer. Es una carta dirigida al presidente de la República, a Gabriel Boric. Y, y creo que es súper importante porque es una carta que la redacta la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Y dice que se dirige a usted, al presidente Boric, para manifestar la urgencia de avanzar en las transformaciones sociales y económicas que su gobierno comprometió con la clase trabajadora. Dice textual la carta: a un año del fin de su mandato, vemos con preocupación el estancamiento de reformas clave y el impacto que ello tiene en la vida de las y los trabajadores, así como en el fortalecimiento de la democracia. Así parte esta declaración de la Central Unitaria de Trabajadores dirigida al presidente Boris, que además es la carta con la cual se convoca al paro nacional del jueves, este jueves, el 3 de Pues 3 abril. de abril. Sí. Claro. Y por lo tanto, dice la carta de la central al presidente Boris, hemos convocado un paro nacional en el que exigimos respuestas concretas a las siguientes demandas. Fíjense, yo lo encuentro de extraordinaria relevancia lo que hace la CUT en esta carta dirigida a Boris. Primero, negociación colectiva ramal. Segundo, un salario vital que garantice condiciones de vida adecuadas para todas y todas las familias. Tercero, aplicación efectiva de la jornada de las 40 horas en el sector público. Cuarto, cese de la persecución sindical promovida por la Contraloría. Quinto, derecho a sala cuna universal para todas las trabajadoras y trabajadores. Sexto, fin a las listas de espera en salud pública. Séptimo, derecho a la vivienda con control de precios de arriendo y medidas contra la especulación inmobiliaria. Octavo, seguridad en las poblaciones con una lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. Noveno, propiedad pública y soberana de los servicios básicos como el agua, la electricidad y el transporte público. Décimo, impuesto a los superricos para financiar una pensión garantizada universal, real y digna. Número 11,
la lucha por un mejor sistema de pensiones, fíjate lo que dice la CUT en la carta dirigida a Boris. La lucha por un mejor sistema de pensiones no ha terminado. Exigimos la creación de un ente estatal de administración de los fondos. 12. Contra el negacionismo y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta popular. Ojo que aquí ha ocurrido una cosa gravísima que de mi punto de vista viola el derecho básico del Estado de Derecho chileno, que tanto cacarean ahora algunos por ahí por allá que han ido incluso a Europa, al eurocentrismo europeo, porque si yo no me equivoco, están cerrando todas prácticamente las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos graves cometidas en el contexto del estallido. Viene también el punto 13 de la Carta de la Central Unitaria de Trabajadores al presidente Boris, que los ajustes presupuestarios no lo paguen las y los trabajadores, pero tampoco lo paguen los usuarios del sistema público. Y 14, ley de incentivo al retiro, ley de planta y ley de seguridad externa. Esto, fíjate, Omar, es muy importante porque es muy poco conocido. Yo creo que somos de los pocos medios que está dando a conocer esta carta de la Central Unitaria de Trabajadores al presidente Boris, por la cual se convoca al paro del 3 de abril y que hay que participar en el paro del 3 de abril. Fíjate, dice la carta de la Central que fue acordada en el Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT. Consejo Directivo Nacional Ampliado de la CUT, la máxima instancia democrática de nuestra institucionalidad, y que levantó estas demandas para convocar al paro del 3 de abril. Yo creo que esto es de extraordinaria importancia en nuestros modestos esfuerzos. Creo, Omar, que es muy, muy significativo darla a conocer y que ojalá mucha gente pueda informarse de esto. Este es el contraste con lo que hacen los medios hegemónicos, con lo que hacen sectores significativos de la élite política de este país, que la verdad es que la embriaguez electoralista está llegando a puntos límites. Yo no sé si se percatan, lo digo con toda humildad, pero con toda convicción, si se percatan que todo esto que muestran los medios hegemónicos, que las luchas, que dimes, que diretes, que decenas y decenas de candidaturas presidenciales, que este me dijo esto, que este me dijo, no sé cómo, no sé si se dan cuenta cómo afecta en términos muy negativos a mucha ciudadanía en este país, que como lo hemos dicho otras veces, no es nuestra opinión, es el diagnóstico real. Cada vez más está más distante de las instituciones políticas, del Parlamento, de los partidos, por estas cosas. Porque la verdad es que se discute poco de esto que plantea la Central Unitaria de Trabajadores, en estos, si no me equivoco, 14 o 15 puntos, como si no existiera esto en la realidad chilena, en la sociedad chilena, y al final es el dime y te direte, es el cagüín, es que este otro, que te muestre esto, que te muestre otro, que le están haciendo una patadita en las canillas tal o cual, que la otra dijo esto, que el otro dijo tal cual. Es decir, yo no sé de verdad si esta élite transversal de este país se percata el daño que le está haciendo al sistema político, a la institucionalidad, y que los únicos que sacan provecho de todo esto finalmente es la derecha. Históricamente, la derecha siempre ha promovido, a pesar de ser la cuna y la causa de esta corrupción, siempre ha promovido para generar procesos de autoritarismo y golpes a la ciudadanía, este tipo de cuestiones. Yo la otra vez lo recordaba, ¿cuál fue el símbolo del dictador Ibáñez? La escoba. ¿Para qué? Para barrer con la corrupción. ¿Cuál fue una de las tremendas banderas que levantó hipócrita y cínicamente el dictador Pinochet? Lo mismo. Hay que barrer con la politiquería, con los corruptos, con esto, con esto otro. Cuando instalaron hambruna, miseria y una hiperconcentración en un grupo económico y en transnacionales que fueron las que destruyeron este país. Entonces creo que hay que mirar con mucha atención e importancia lo que está haciendo la Central Unitaria de Trabajadores. Yo insisto, esta es una carta
muy poco difundida, pero muy poco difundida. Y nos tiene que llamar la atención, porque aquí, de los puntos que leímos, está la realidad chilena. Esa es la realidad de la mayoría del país. Los salarios, las listas de espera, los problemas que tienen que ver con las mujeres y de las familias que no logran alcanzar a tener un lugar donde resguardar a sus hijas e hijos. Los temas de pensiones, que muy bien dice la central, esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Entonces creo que es muy importante, Omar, más que el contraste, es decir, por un lado esta realidad, la realidad del país, la realidad que vive la mayoría del país, y por otro lado, esta élite que yo de verdad no sé si se percatan, yo insisto en este punto, A ver, cómo le hacen el juego a estos medios hegemónicos, en donde todo lo que aparece es un verdadero circo de cagüines y de cuestiones que van para uno, para otro lado, y qué sé yo, o sea, y están fascinadas y fascinados con eso, parece, ¿eh? Me da la impresión. sí, fíjate, Juan Andrés, que en esta misma carta se habla de la importancia de la propiedad pública y soberana de los servicios básicos. Insisto, en un contexto de cortes de luz, ¿no es cierto? Sectoriales. Entonces, se genera una situación que pareciera que fuera caótica en el país, que pareciera, ¿no es cierto?, esta idea del desorden. Y si hay un desorden, significa que hay que imponer el orden. Que fíjate que también así como se maneja a nivel interno, a nivel internacional también se hace lo mismo, ¿no? Se habla del desorden global porque hay Sí, que sí, volver al orden, porque hay que así volver es. al orden. ¿Y cuál era el orden? El consenso de Washington. ¿Cuál era el orden? Uno que manda. Bueno, la misma réplica, ¿no es cierto?, a nivel interior. ¿Ya? Aquí hay un desorden, ¿no es cierto? Este desorden es que hay muchos partidos, que hay mucha gente que habla, que hay mucha discursividad, mucha diversidad, muchas diversidades, mucha pluralidad de opiniones, entonces tenemos que organizar todo para que hablen solo algunos, para que algunos tengan, ¿no es cierto?, una instancia de participación en el Congreso, para que además, ¿no es cierto?, escojamos a alguien que venga a colocar orden a esta cuestión, que es un despelote. Entonces, con eso vamos fabricando o se va fabricando, ¿no es cierto?, este escenario que en el fondo apunta a generar estos pequeños mínimos acuerdos de una élite y en donde muchos van a quedar fuera, van a quedar excluidos. A eso es lo que se apunta con todo esto, ¿no? Eh, Juan Andrés, ¿cómo ves tú la presión que se ha ejercido en estos días, que sigue, ¿no?, al Partido Comunista de manera bastante violenta por momentos, ¿ah? Y anecdótica también, por cierto. Sí, violenta, anecdótica, llena de cagüines, llena... Mira, yo, a ver, quiero volver a reiterar lo que dije el otro día. Yo no he hablado ni voy a hablar con medios hegemónicos como los nombres, ¿ah? Como La Tercera, Ex Ante, El Mercurio, porque creo que distorsionan, deforman, abusan y construyen mentiras. Por lo tanto, todo lo que ha salido en esos medios, por lo menos que refieren a mi persona, y tengo que decirlo así porque mencionan a otras personas y yo no me puedo hacer cargo de eso. Lamentablemente no lo puedo hacer. Se tendrán que hacer cargo las personas que están mencionadas ahí porque vuelven a citar altas fuentes del Partido Comunista, fuentes para allá, para acá. No sé si las tendrán, pero las citan. Pero no es mi caso. Yo no he hablado una palabra con estos medios hegemónicos. Una, para que quede claro. Dicho esto, yo lo que creo, Omar, que efectivamente hay una presión muy violenta sobre el Partido Comunista que tiene clara direccionalidad. No es que uno lo diga, es evidente la direccionalidad que está buscando. Es muy evidente, es muy descarada, es muy abierta. Frente a eso, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer? No sé si se ha logrado, con toda franqueza, pero el esfuerzo se ha hecho. Es tratar de colocar en el centro los temas que tienen que ver con lo que ha planteado la declaración de la CUT. O sea, si vamos a ir a una primaria, discutamos los contenidos, las cuestiones que le interesan a la ciudadanía y que eso sea la primaria.
y no hacerle el juego a los hegemones, ni a la derecha, ni a nadie, ni al imperialismo yanqui, que de nuevo está metiendo sus garras para ordenar el escenario político de este país a gusto de ellos, a gusto de Trump. Aquí hay gente de la élite política de este país que no es solo de la derecha, sino que también son de estos, entre comillas, grupos que se autodenominan centro, que le han hecho caso en todo al imperialismo norteamericano en las últimas décadas, en todo. Y miren dónde estamos, pues. Y miren dónde estamos, se tienen que hacer responsables. Si Gladys lo dijo muchas veces, pero muchas veces. Fue una de las voces que se levantó fuertemente para develar esta situación. Y por eso es que el año 96, Gladys encabeza el esfuerzo que hace el Partido Comunista para decirle a la concertación de ese momento, oye, ¿de verdad quieren parar a la derecha? ¿De verdad queremos parar a la derecha? Año 96 del siglo pasado. Hagamos un esfuerzo. Hizo una propuesta. El Partido Comunista, como partido, hizo una propuesta que tienen que ver con temas como el binominal, como el sistema, el código laboral, verdad y justicia para violaciones de derechos humanos, cuestiones de esa naturaleza. Y lamentablemente, no pocas de esas cosas no han podido cursar. Porque aquí, lamentablemente, a pesar de las comunidades mapuches, de los paros de profesores, de los trabajadores del subcontrato, de las mujeres, de los medioambientalistas, de los estudiantes de la media, la revolución pingüina, del 2011, del estallido, a pesar de todo eso, hay una cosa que yo creo que es re importante. En la última cuenta presidencial, hasta el propio presidente Boris legitima y reconoce que las demandas del estallido están ahí y son legítimas. Pero claro, en su propio sector como que hubo mucha gente que miró para el techo porque no sé qué les pasa realmente. Escuchen la cuenta del presidente Boris, particularmente en la primera parte. Escúchenla, por favor, para que vean que lo que uno dice no tiene que ver con una opinión personal, tiene que ver con un intento de análisis de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la derecha, la élite, este pacto transicional? La gente que sigue mirando con espejo retrovisor y que creen que todo tiempo pasado fue mejor y los últimos 30 años fueron fabulosos. En fin, toda esa cosa extraña, lo que están buscando es reducir el ámbito de los cambios que el país necesita, partiendo por crecimiento económico, porque en este país, mira, Omar, en este país no ha habido ni un nativo de algo cercano a que uno pudiera decir mayor intervención y presencia del Estado en políticas económicas y políticas públicas. No hay, desde los 90 en adelante, ni siquiera para atrás, de los 90 no hay nada. Si lo que está ocurriendo en Chile es que está fracasando un tipo de política económica que se ha centrado en la especulación financiera, en el desarrollo de tasas de ganancia altísimas de la gran banca, en abrirle los espacios a los grandes grupos y corporaciones transnacionales, y lo que ha derivado es en las fragmentaciones, en las desigualdades, pero también en que el país no crece económicamente, no crece. Entonces, nosotros como Partido Comunista hasta ahora, con esfuerzo, yo no sé si lo hemos podido lograr, pero el esfuerzo lo hemos hecho, es poner estos temas como centralidad del debate de las primarias, los temas que interesan a la sociedad chilena, los temas que está planteando con toda razón y justeza en una carta tan poco difundida de la Central Unitaria de Trabajadores y que aquí humildemente la Semana Política la ha dado a conocer casi en su integridad. Yo creo, Omar, que hay un punto de referencia que es muy importante porque eh, nosotros lo que estamos buscando es una primaria de estas características, que participen todas y todos los que les interese participar, los que les interese discutir estos temas. No vetamos a nadie, como lo ha hecho Carolina Toá, no excluimos a nadie. Creemos que es necesario hacer un debate en profundidad, intentar llegar a un programa que tenga sintonía con la ciudadanía, como es la Carta de la CUT. No es la primera vez. Mira,
Yo también el otro día lo recordaba, Omar, cuando fue candidata presidencial Michelle Bachelet, de la nueva mayoría, la Central Unitaria de Trabajadores estableció un diálogo con la presidenta y con quienes eran su equipo político en ese momento, encabezado por Rodrigo Peñaglillo, y se logró una agenda de temas laborales y sociales muy significativas para el gobierno de la nueva mayoría. Yo creo que esto que ha hecho la CUT hay que tomarlo en cuenta. Esto es parte sustantiva de las primarias. Debería ser parte sustantiva del debate de las primarias. Este es el Chile real. Y yo creo que el Partido Comunista en eso no se ha equivocado, pero claro, tiene que enfrentar unas murallas inmensas, gigantescas, que tratan de llevarnos, empujarnos y llevarnos y empujarnos a una cuestión tan perversa que yo creo que la ciudadanía está cada vez más agotada, indignada legítimamente de este clima. Porque tú a esa ciudadanía, cuando Chique Aguayo, ¿no es cierto?, en el Festival de Viña le dice Chile, Chile, Ujú. ¿no es cierto? Y Chile le dice y los papás se van. Es toda una metáfora tremenda, es para reírse, pero es bien dura la metáfora que hace ella. Y en un momento le dice, bueno, la alegría ya viene, pero no llegó. Sí. Oye, Juan Andrés, fíjate que entre los temas que están rondando también, ¿no? Tiene que ver con lo que está pasando con la derecha y con estos dimes y diretes, ¿no? Que se dan en el Senado, que se dan, por cierto, también en la discursividad y en estas discusiones que tienen sobre cómo escoger un candidato. ¿Cómo ves tú eso? Desde el espacio donde uno está, ¿no? Mira, yo lo que creo, Omar, que la derecha está... mira, acaba de ocurrir un hecho que también se ha difundido re poco, ¿ah? Y a mí me llama mucho la atención, mucho. La derecha arrasó en las elecciones del último congreso de la Asociación Chilena de Municipios. Arrasó. Hace mucho, mucho tiempo, si yo no me equivoco, hace mucho, mucho tiempo que no se producía el hecho de que la directiva de derecha va a gobernar la Asociación Chilena de Municipios por 4 años, porque antes se hacía una especie de empate, 2 años la derecha, 2 años la desconcertación con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, no, ahora no, ahora fue la derrota muy amplia y ojalá que analicemos las causas de la derrota, porque también mirar partido no sirve de nada. Si queremos construir futuro de verdad y queremos enfrentar a la derecha de verdad, miremos qué está pasando. Bueno, ahí hay un dato, o sea, el Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Municipios fue unos días pasados, hacia atrás, pocos días atrás. Y ahí están los resultados. Votaron no sé qué cantidad de alcaldesas y alcaldes, pero la derecha logró una mayoría contundente, elige presidencia, y elige la mayoría de los cargos relevantes de la asociación y se queda por 4 años. Antes eran dos y después venían los otros dos. O sea, dos derechas, dos este otro ámbito, ¿no? Hoy día son cuatro. Entonces, sería bueno poder entender y explicarse y explicarnos qué pasó. Ahí hay una cantidad importante de alcaldesas y alcaldes independientes, una cantidad no menor que votó por la derecha. Y la derecha, Omar, y por eso hago referencia a esto, por lo que tú dices, lo que tú planteas, la derecha finalmente se puso de acuerdo. Se pusieron de acuerdo entre la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Republicanos, Social no sé cuánto, se pusieron de acuerdo. Y me da la impresión que acá, en este sector, no hubo el acuerdo que se requería para enfrentar a esta fuerza contundente que tiene la derecha. Eh, pero ojo que estamos frente a un cuadro de esta dimensión. Yo insisto, se ha hablado nada, hay como una especie de silencio sobre este hecho tan importante. Creo que desde el punto de vista presidencial y parlamentario, la derecha va avanzando hacia una composición que le podría permitir, salvo algunas fragmentaciones,
no sé si van a ser tan significativas, le podría permitir eh, tener claras posibilidades de llegar al gobierno y de ganar la mayoría parlamentaria. Para este sector, las cosas no están tan claras. Se han sacado algunas estimaciones donde se señala que si hubiera una lista única, se podría efectivamente lograr una cantidad de parlamentarias y parlamentarios que permita evitar lo que evitó ahora, ¿no? Con este gobierno, que es que no tuvimos la mayoría en el Parlamento, ni siquiera algo cercano. Pero el problema que tenemos, Omar, es que, lo decíamos el otro día, es que aquí está, y a alguien se le ocurrió el tema del umbral del 5%, y aquí quedan fuera otras fuerzas. Entonces la dispersión que hay en el campo llamado progresista es notable, es notable. Y yo creo que eso refleja la falta de diagnóstico que nos hemos trabajado en profundidad respecto de lo que las mayorías ciudadanas exigen o demandan de un sector progresista. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo hemos dicho otras veces en Argentina. No le echemos la culpa a la ciudadanía porque eso es muy feo, es muy antidemocrático, es muy feo y muy antidemocrático echarle la culpa a una parte importante del pueblo y decir que las reformas se trabajan sin conciencia, unas cosas bien extrañas, muy poco marxistas, muy poco leninistas por lo demás, muy poco leninistas, muy elitistas. O sea, yo lo que creo es que en Argentina, de acuerdo a los estudios, 8 de cada 10 obreras y obreros votaron por Milei. ¿Por qué lo hicieron? Equivocado o no, lo hicieron porque estaban hasta aquí, porque no daban más con la inflación, porque no daban más con un montón de situaciones que se venían arrastrando y que tienen que ver no solo con la derecha, sino que con gobiernos progresistas que plantearon cosas muy concretas. Lo decía no yo, lo decía López Obrador. López Obrador, presidente de México. El pueblo, al pueblo hay que responderle, hay que estar con él. No es que el pueblo no entienda lo que se está haciendo. Eso es muy violento. Es muy violento. Porque la ciudadanía vive desde la pervivencia. Vivimos, porque no somos tampoco los dos que estamos aquí, no somos sujetos de Marte Claro. o que no sepamos lo que es, por ejemplo, en una torre. Porque la otra vez el Canal 13 para desprestigiarme, ¿no es cierto? Echó un montón de cosas por delante. Porque los tipos no tienen idea, pero se dan el lujo de decir cada brutalidad con tanta violencia. Pero uno sabe que en este país hay situaciones extremas, como por ejemplo la prostitución infantil, los grupos narcos, los grupos de crimen organizado. No solo uno lo sabe, en sus territorios estas cuestiones son reales. Entonces yo lo que creo, Omar, que aquí se está produciendo una situación para mi gusto muy compleja porque si no hay un diagnóstico esencial, básico, que sintonice con lo que es la realidad y con lo que están viviendo la mayoría de la ciudadanía de este país, partimos mal. Si a eso tú agregas que para poder llegar a ciertas definiciones que facilitan, entre comillas, que partidos más grandes y otros no tan grandes, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo, pero al final terminan los más grandes, entre comillas, más tranquilas y tranquilos porque la lista única les permite ahí, ¿no es cierto?, y los otros quedan ahí tambaleando, no vamos a llegar muy lejos. No vamos a llegar muy lejos y ese es el estado crítico que tenemos. Entonces, en ese contexto, yo he escuchado voces que dicen, ah, bueno, pero le podemos ganar a la derecha porque la derecha está dividida. Mire, apostar a eso es lo más peligroso que podemos hacer. O sea, apostar a que todo lo que hagamos se puede facilitar con todos estos problemas que tenemos, porque la derecha va fragmentada, no, no vaya a ser cosa que nos peguemos el chancacazo de la década y nos quedemos con un gobierno de derecha y un parlamento de derecha con mayoría, que nadie quiere. Yo por lo menos no quiero, voy a pelear hasta el final para evitar que eso ocurra, hasta el final, pero de verdad pelear, Pomar, porque parece que no tenemos el mismo concepto de lo que es la alternancia en el poder. Porque aquí en el mundo progresista parece que algunos sectores no es que se afecten tanto porque haya de nuevo un gobierno de derecha, porque parece que para ella y para ellos la alternancia es como parte del sistema democrático y mejor buscar pactos transicionales,
reayornar los diálogos, en fin, y todas esas cosas. Finalmente, no tocar en la esencialidad lo que significa la política económica de hiperconcentración que nos ha llevado a este mundo. Mira, acaba de reunirse acá no sé qué banco, un Banco Interamericano de Desarrollo, creo, no me acuerdo, o ese tipo de banco. Yo no tengo muy claro cuáles son los diagnósticos que están haciendo de la región, pero lo que sí tengo claro es que en el sistema financiero, en este momento, particularmente en las regiones periféricas, las cosas están complejas, muy complejas, y por lo tanto es necesario mirar con atención también eso. Mira, para ir cerrando ya, Juan Andrés, y tratando de alivianar un poco la carga, entre comillas, ¿no? Eh, hay un, hay un texto de Mario Benedetti, es muy bonito, que se llama Quemar las naves. Ya, El día o la noche en que por fin lleguemos habrá que quemar las naves, pero antes habremos metido en ellas nuestra arrogancia masoquista, nuestros escrúpulos blandengues, nuestros menosprecios, por sutiles que sean, nuestra capacidad de ser menospreciados, nuestra falsa modestia y la dulce humilía de la autoconmiseración. Y no solo eso, también habrá en las naves a quemar hipopótamos de Wall Street, pingüinos de la OTAN, cocodrilos del Vaticano, cisnes de la Buckingham Palace, murciélagos del Pardo y otros materiales inflamables. El día o la noche en que por fin lleguemos habrá sin duda que quemar las naves. Así nadie tendrá riesgo ni tentación de volver. Es bueno que se sepa desde ahora que no habrá posibilidad de remar nocturnamente hasta otra orilla que no sea la nuestra, ya que será abolida para siempre la libertad de preferir lo injusto, y en ese solo aspecto seremos más sectarios que Dios Padre. No obstante, como nadie podrá negar que aquel mundo arduamente derrotado tuvo alguna vez rasgos dignos de mención, por no decir notables, habrá de todos modos un museo de nostalgia, donde se mostrará a las nuevas generaciones cómo eran París, el whisky y Claudia Cardinale. Mario Benedetti, Don Mario Benedetti. don A Mario veces es Benedetti. bueno recordar ese tipo de cosas, ¿no? A veces es bueno recordar, ¿eh? A veces, lo digo con ironía, a Sí, pues, veces, sí, sí, pues. porque son Porque- tremendos Sí, mensajes no, tremendos mensajes, pues, y sobre todo en estos momentos en donde estos de tiempos, repente en claro, estas derivas la gente se pierde tanto, en estos tiempos. Bueno, ¿cierto? Omar, fantástico. Ya pues, que estén muy bien, ¿ah? Chau, Nos chau. vemos. Chao, chao.